Y para continuar hablando de varios temas económicos, doy la bienvenida a Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa y colaborador del Financiero. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, hoy el presidente Donald Trump presentó su presupuesto de 4.4 mil millones de dólares para el 2019, donde por supuesto se estiman altos déficits. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué impacto podría tener esto en el mercado después del desplome que vimos la semana pasada? Es que fíjate, mucho tiene que ver también cuál fue la razón del desplome y mucho se explica por estos incrementos en el déficit que empezaron con la reforma fiscal. Primero se entendía que la reforma fiscal iba a ser muy positiva para el crecimiento económico y para el dólar americano, y al final el mercado lo que se está concentrando más es en los déficits fiscales que va a ocasionar. Eso va a hacer que Estados Unidos tenga que vender más bonos para financiarlo, va a tener que atraer más recursos de Estados Unidos. Entonces el dólar americano finalmente por eso se estaba depreciando y fue la sorpresa al mercado. Entonces también los equities que estaban subiendo por este impulso de la reforma fiscal empezaron a decir, oye, pues a lo mejor este impulso dura 1 o 2 años y luego vamos a tener la preocupación de los altos déficits, las altas tasas, y van a frenar la economía. Entonces, como el precio de una acción es sus utilidades futuras, pues obviamente si empiezas a ver que el futuro no se ve tan bien, y eso es un poco, por eso se dio esta corrección, es un poco lo que dijo también el Fondo Monetario. Dijo, oye, a ver, vamos a revisar el crecimiento mundial de los próximos 2 años, pero nos preocupa que en 2020 los déficits y la acumulación de deuda en el mundo desarrollado pues va a estar peor que como estábamos antes, y eso nos puede llevar a problemas. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Ya teníamos la reforma fiscal de Trump y hoy presenta su presupuesto de 2019. No está claro que ese va a ser el presupuesto final porque la Cámara va a escoger, pero de todas maneras, para destrabar la negociación el fin de semana pasado, ya aumentaron el déficit. Entonces, fíjate, nada más para darte unos números rápidos. La Casa Blanca estaba esperando en 2017 que el déficit en 2019 iban a ser 526 billones. Hoy está estimando que van a ser 984 billones, y una empresa privada, el Comité de Presupuesto de Responsabilidad Fiscal, dice que va a ser 1.2 trillones, ¿no? Usando cifras de Estados Unidos. Entonces, obviamente, el mercado pues, está muy preocupado porque está más fuerte todavía el impacto que van a tener los déficits fiscales, y parece que Trump no está muy preocupado por cerrarlos ni siquiera en los próximos 10 años, ¿no? Y bueno, viene la próxima reunión de la FED el 20 de marzo, donde se estima que haya un alza de tasas. Se esperan 4 alzas para este año para contener la inflación, y ante datos positivos que hemos visto de salarios, de empleos y también el crecimiento por la reforma fiscal, ¿no? Sí, es que ahí está el tema. Son las dos cosas. Entonces, lo que estás viendo es que las tasas de largo plazo en Estados Unidos, la de 10 años, que la pasaste hace rato, pues ya está en 2.86. En septiembre estaba en 2.04. Es una alza monumental. Nada más para ponerte, en México, en ese mismo plazo, subió nada más 15 puntos base. Entonces, el mercado le está dando mucho impulso a este efecto. Está siendo muy negativo en las tasas de largo plazo, y además la FED está viendo inflación. Ahora, también los déficits pueden generar inflación porque viene una debilidad del dólar, van a subir los commodities, como hemos platicado, por la recuperación del resto del mundo. Entonces, si hay más inflación, la tasa de la FED va a tener que subir, se va a empinar la curva, y eso pues está teniendo implicaciones también en las tasas de Europa, y finalmente también puede frenar el crecimiento eventualmente más adelante, ¿no? Y entonces esto está contribuyendo al empinamiento de la curva en Estados Unidos y contrasta con el de la curva en México de bonos, por ejemplo, y también de política monetaria de Banxico. Sí, es que aquí estamos totalmente al revés. Aquí la curva está totalmente plana. O sea, como diciendo, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa del 10 años está en 2.86 y la de 2 años está en 2.07. Entonces tiene 80 de diferencia. Aquí en México es 7.75 y 7.60, es 15 puntos base de diferencia. Nosotros pensamos que cuando baje la inflación en México, la de un día, por ejemplo, puede bajar a 6.75, entonces la de largo plazo está bien, porque tendrías un spread de 100 puntos base. A lo mejor la de Estados Unidos sube a 3.25 de aquí a fin de año. Pero lo que está muy alta es la tasa de corto plazo. La tasa de corto plazo de 2 años, no la de un día. ¿Y qué es lo que está pasando? Que después de la última decisión de Banco de México, como tuvo un comunicado Hawkish, el mercado está anticipando que Banxico va a subir 2 veces más la tasa de aquí a fin de año, y a lo mejor nada más las va a bajar una, ¿no? Para terminar en 7.75. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esa idea de que Banxico va a seguir subiendo las tasas, ¿no? Por varias razones. Uno, no necesariamente tenemos que seguir a la FED, porque cuando la inflación en México, o sea, los diferenciales de tasa entre México y Estados Unidos dependen de los diferenciales de inflación.
Entonces, no hace muchos años, cuando en Estados Unidos la tasa era 0, en Estados Unidos era 3, o sea, 300 puntos base de diferencial. Nosotros ahorita tenemos un diferencial de 600, porque la tasa es 7,5 en México y en Estados Unidos 1,5. Entonces, ¿por qué es de 600? Porque los diferenciales de inflación entre México y Estados Unidos se han abierto mucho. Lo que estamos pensando que de aquí a fin de año, la inflación de México va a bajar, como ya empezó a bajar, y la de Estados Unidos va a subir. Entonces, si se cierra el diferencial de inflación, se puede cerrar el diferencial de tasas de interés. Entonces, de aquí a fin de año podríamos tener un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos de 4,5. A lo mejor no llegamos al 3 todavía, sino todavía hay que esperar a 2019 que baje más la inflación, ¿no? Pero ese 4,5 te va a permitir, si ahorita están 6, que la Fed suba 3 veces y que México incluso podría bajar 3 veces en la segunda mitad del año. Pero el mercado está pensando al revés, que va a subir 2. Y lo que nos llamó mucho la atención es que Banxico se enfrascó en un discurso bastante agresivo de llegar a 3% en la inflación este año, ¿no? Entonces, si te enfrascas ahí, pues tienes que seguir mandando señales hawkish y todo eso. Sí. Pero pensamos que ya no debe subir la tasa. Nos gustó mucho que en el último comunicado como que dio un escape al decir, bueno, voy a llegar a 3, pero en el primer trimestre de 2019. A lo mejor en unos meses dicen, bueno, en el primer semestre de 2019 ya para quitarle presión a esa idea de que siempre tienen que estar subiendo. Entonces, si baja la inflación, te digo que ya no tienen que seguir con la Fed. Y el otro tema que preocupa mucho es todas las cifras de la economía que han estado saliendo, muy negativas, o sea, muy bajas. Así es. Entonces, tampoco puede seguir subiendo las tasas. Ya la tasa real es más de 3%. En México es una tasa restrictiva. Ya el secretario de Economía dijo, oye, pues NAFTA sí le está pegando a la inversión. La reforma fiscal en Estados Unidos también le está pegando a la inversión. Nosotros lo hemos platicado aquí. Y también las altas tasas de Banxico ya le están pegando a los créditos hipotecarios. Entonces, esa inversión también va a bajar. Hoy vimos las cifras, bueno, la última cifra de inversión en noviembre cayó 4,7, la adelantada salió hoy 3,9, pero es 3,9 en términos nominales. Si le quitas la inflación es una caída real de casi 2%, lo mismo que fue la de diciembre, y la producción industrial de diciembre, la de la manufactura no había caído en todo el año y en diciembre cayó, la producción industrial total ha caído desde septiembre. Bien, pues muy interesante esto que nos dices, Guillermo, que estiman en Finamex que sí va bajando la inflación y por lo tanto veríamos 3 bajas por parte de Banxico de la tasa de interés en el segundo semestre de este año. Bien, pues muchas gracias por este análisis muy interesante, Guillermo. Seguimos platicando al respecto. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Gracias, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Nos vamos a otros temas porque el titular de la Secretaría de Hacienda